¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente en la Perla del Estrecho en esta cuarta temporada de Tertulia Magallánica. 40 programas. ¿Quién lo iba a pensar? Un año más jóvenes, 5 kilos menos todos. Don Esteban Zafra, menos canas. sí. Marido ejemplar, padre ejemplar y ahora abuelo ejemplar. Cuidado que después del programa llego a casa y Maribel me dice que me candidateo demasiado y tú me colaboras mucho. Sí. Bueno, y ahora nieto por segunda vez. Así es. Abuelo, por segunda vez, y que nieto ejemplar, claro. Abuelo ejemplar. Así es. Segundo nieto. Alcalde del barrio Prat. Solamente que falló el 21 de mayo, dice que los niños de la escuela salieron a verlo desfilar y no estaba. Estaba lloviendo. Volvieron muy desilusionados. Don Mario Arturo Derpich, el embajador de Santiago Wander para la Patagonia chilena argentina. Encontramos recién 8 wanderinos. Acabamos de enterarnos que son 2. No, sí, somos más. O sea, una gran alegría esta cuarta temporada y especialmente un saludo a los cientos de miles de hinchas de Santiago Wanderers repartidos por la Patagonia chileno-argentina, que conforman más o menos el 97,5% de nuestra sintonía. A todos ellos les agradecemos que hayan hecho posible que llegáramos a una cuarta temporada. Así que saludo a los wanderinos y a mi amigo Olegario, que más rato vamos a conversar de él. Bueno, Marino sí. Muñoz ya se presentó solo. Y especialmente a la señorita Carreño de Porvenir, ¿no es cierto? Ah, mi amiga Ana Carreño de Porvenir, también un saludo, por del favor. Wander. Sí, no, y la familia Borges de Natales y los Nahuelquín de Playa Norte. Eso serían los 4. Y ahora, entrando en materia, una gran invitada. Han dicho que somos medio misógenos, que puran hombres siempre. Partimos esta cuarta temporada con una gran invitada. Gracias. Bienvenida, Mariné Lluvero Canales. Muchas gracias por la invitación. No, un placer para nosotros, pues alguien de su nivel esté con nosotros para recorrer tantas vivencias. Y fundamentalmente magallánica. Sí, ¿no es cierto? Pues. Eso es lo que conversábamos. Nacida y criada acá. Qué bueno. ¿Y doña Tena, de dónde venía? De acá también. Magallánica también magallánica, sí. Sí, mi abuela también. ¿Y don Carlos? De Tocopilla. Ah, Tocopilla, don Carlos Lluvero. Sí, él se vino de Tocopilla. Se vino trayendo frutos del país, como le decían antes. Claro. Y aquí conoció a mi mamá. Él era bueno para poner locales de restaurante y de once y qué sé yo. Entonces tenía donde está ahora el Gran Palace, Palace, estaba el... ¿Rendezvous? No, el Rendezvous no estaba ahí. No me acuerdo cómo se llamaba el local. Pero entonces... la Alhambra, ¿no? La Alhambra no era de él. ¿Dónde estaba FAC? Claro, estaba más allá. Espérate, no me acuerdo ahora cómo se llama. Hace 3 años recorriendo la Boris y todavía no nos ubicamos, por eso nos llaman de repente, oiga, ustedes se equivocaron, no eres a la ¿Son de acá o no? Sí. Hay muchos que piensan que no somos de acá. Pero era un local grande, bailable, de comida. Sí, claro. Incluso, por ejemplo, era el salón y allá había un altillo, digamos, un balcón, y ahí tocaba música. Durante las 11 y eso, tocaban los hermanos Canales. Y ahí estaba doña claro, que era mi mamá, su hermano y las 2 hermanas, y ellas tocaban valses de Strauss, que se usaban en esos tiempos, y música así, para las 11, y después a la hora del vermú, del aperitivo, otro tipo de música a la hora del vermú. Claro que sí. Acuérdate. Bueno, ahora es el pichuncho, pero en esos tiempos era la hora del vermú. De ahí viene la vermú para las funciones de cine. Exactamente. Sí, Mariné, ¿a qué hora es eso? Porque el té o la 11 era 4:30, 5. ¿Y a qué hora era el vermú? A las 7. A las 7. Claro. Sería el aperitivo. La función de vermú que después se transformó. O hoy día el after office. El after office, claro. Ese era el aperitivo. Perdón, ¿y de qué año hablamos cuando usted comenta de este salón de té? Salón de fiesta. Sí. ¿De qué año? Estamos hablando ahí del año, espérate, 43, 42. ¿Tú no tuviste nociones de eso? No. La historia nomás. ¿Cómo se te ocurre? No, nociones. De oída. Cercanas. No, yo lo escuché en alguna parte. ¿Y mucho tiempo tuvo?
No, él siempre tuvo diferentes locales así. Después tuvo el Rendezvous, El tuvo Rendezvous, no, eso. Mi Casa, que estaba ahí donde, al lado de Urquiza, La relojería ahí Urquiza. donde está Movistar, Ya. que es la Boris, pastelería, sí, Boris. y ahí hacía las tortas de novia y todas esas cosas. Y tenía un grupo de amigos que entonces, como él decoraba las tortas y hacía todas las cosas en la noche, entonces lo acompañaban. Lo iban a acompañar. Y no era que tomaban tragos ni nada, pero se tomaban el cafecito, conversaban. Y, por ejemplo, Jorge Porcio, Sí, que era de esa pues. época, íntimos amigos. Y así, eso Jorge era Porcio, el fotógrafo. el fotógrafo. ¿Quién no se tomó una foto en El- estudio Medio Porcio? punterera, Sí. O más de medio. más de ¿Dónde medio. estaba ese estudio? José Me acuerdo- Menéndez. José Me Menéndez. acuerdo, era de la época igual del señor Nazar, que tenía... De la misma época. De Más la o misma. menos la época, sí. Pero Nazar Estaba creo en- que estaba en Colón, Y después antes de llegar a Magallanes. En Magallanes. Exactamente. Sí, y Porcio, perdón, estaba donde Donde está estaba el Club Dálmata. el Dálmata y el Club Social Regionalista, Exacto, que era ahí mismo. de Munizaga, el Club Social Regionalista. Sí, sí, sí. ¿Y dónde estaba el Mi Casa que menciona usted? En la esquina de Bories con Colón, Ya, estaba en la esquina Urquiza, Ahí está La relojería Urquiza. Donde estuvo la librería después. después está el local de mi papá, que era Mi Casa, y después venía Pedro de Armas con su frutería, La frutería ya, la frutería de la sí, familia sí. de Armas. de Pedro de Armas. ¿Ese fue el último local que tuvo? No, también fue del Club Magallanes, él fue Concesionario del Club concesionario, fue concesionario del casino de la ENAP, Acenap. Acenap. ¿sí? Que no Que estaba estaba- en José No, Menéndez. estaba en el último piso del edificio Ah, NAP. sí. Sí. ¿Alguien ya. sabía? ¿Tenía Ahí esa partió. información? No, eso no. Está bueno. No, no sabía. Sí, se me fue esto. Acenap estaba en el último piso del... Sí, pero no de se NAP. llamaba No se llamaba CENAP. No se llamaba CENAP. Era Casino de- Casino de NAP. Ya, ya. Porque como en esos tiempos todavía habían departamentos para los solteros Ya. y habían departamentos para algunos casados. Ya. Entonces ellos tomaban todos la pensión allí. Ah, mire usted. ¿Sí? Y esto, estamos hablando del mismo edificio que vemos hoy día No, en el la mismo esquina de hoy día. Mire usted. Pensé que siempre fueron oficinas. No, no, no. Y tu pensaba- padre también tenía una habilidad artística, no venía solamente por Doña Atena. No, no, no. Sí, él también. Yo me acuerdo que era el escenógrafo de las grandes De- presentaciones matinés de la academia. Él era el El escenógrafo escenógrafo. y era el ¿cómo se llama? El que hacía todos los vestidos, Ah, también esa parte. Ya. Claro. Ah, Vestuarista. vestuarista. ¿Y usted cuándo Él comienza? diseñaba, perdón, él diseñaba y bueno, los vestidos míos me los hacía él y la ropa de mi mamá y mía, toda la hacía él. Abrigos, vestidos, lo que sea. Nunca lo estudió. Era Autodidacta. Autodidacta. Modisto autodidacta. Y muy entusiasta para todo lo que fuera arte, chacota, como decimos, los, ¿cómo se llaman? Los carros alegóricos. Tú te acordarás de los machellos. sí, pues ese barril. Pero Ah, estaba eso. Don Carlos. No, ahí no está estaba mi Don papá. Carlos. Pero antes, por ejemplo, sí sacamos carros con él. Y carros, él fue varias veces, ¿cómo se llama? Rey Feo. Siempre le gustó la farándula. Él estaba en todo lo que sea. Doña María Inés, ¿y cuándo comienza este tema de el desarrollar el tema de los bailes y la danza española, donde muchos magallánicos la ubican a usted? Bueno, yo empecé a bailar cuando tenía 4 años. Ya. Fue la primera vez que bailé en el Teatro Municipal. Porque mi mamá acompañaba a todos los profesores de danza que venían, como pianista. Y yo era hija única. Mi papá estaba en sus locales y entonces mi mamá Alguien me se tenía llevaba, que quedar con la niña. claro, a la niñita para que no moleste. Entonces me llevaban a las clases de danza y estaba yo al lado de mi mamá sentada y ahí iba aprendiendo. Y después ya entré a clases directamente. Y después continúa con su propia escuela o academia. Bueno, yo seguí, claro, después cuando ya estaba en tercer año medio en esos tiempos, ya empecé a ser ayudante de la Nevenka Pablo, de la Betty Chávez, como ayudante. Y después, bueno, armé mi propia escuela
y yo tenía todas las facilidades porque me llevaba la pianista y me llevaba el escenógrafo. el escenógrafo, el ¿Y ya andaba ahí un señor rondando por ahí? ¿Ah? No, todavía no. Todavía no. Y esa, O tal vez andaba alguien rondando, pero no el de ahora. no, pero no, No era. esa fue a la academia, partió ahí en Armando En Armando Sangüesa 449 frente a Endesa en esa época. Claro. Ahí tenía yo la Donde academia. pasó gran cantidad de juventud. ¿Su señora no pasó por ahí? ¿Dónde está? No estoy seguro. No, me parece no, que no. no. Me parece que no. No quiero mentir. No, pero grandes cantidades. De repente voy en la calle, tía Mariné. Claro, yo no cambio, pero ella sí. ¿Quién será esta Entonces, señora, dices tú? oye, perdóname, pero ¿sabes qué? Yo te conozco, pero no me acuerdo tu nombre. Y es preferible decirlo. Tenía varios horarios, me acuerdo. Bueno, Uy, a mí me tocaba por ir a mi hermana, estaban las dos, entonces, y los Sí, pero no mucho tiempo, porque después cuando Era apareció media- Legario nosotros los íbamos a dejar. Ah, claro. Ahí aprovechan de pololear y hacer la vuelta repartiendo. Claro, ¿Ah? a las chicas amarales, a tus hermanas, qué sé yo. Y hacía ballet también. Yo hacía ballet clásico. Y español. Pues yo hacía ballet clásico. Y después me fui a interiorizar un poco más a Santiago de clásico español. Ya. Y ahí empecé con el clásico español. Y bueno, yo nunca me imaginé que alguien de mi familia iba a seguir con eso. Cerré la academia en el año 76 y después la Mariné se fue. ¿Cuántos años? ¿Cuántas generaciones? A ver, del 58, 56 al 76, 20 años. 20. 20 años. Y después como con Olegario entramos en algunos negocios, teníamos viscosa y eso, después empezó la construcción, entonces yo me fui a trabajar con él en la constructora, entonces ya no se podía, no daban los horarios. Correcto. Tenían un local en la zona franca antigua que se quemó y traían Los Montgomery. Los Montgomery Globeral. Exacto. Pero antes de eso tuvimos, aquí a la vuelta donde hay una discoteca, teníamos viscosa. No me acuerdo. Antes Mario de Marfos. Fortino. ¿Antes o después de Marfos? No, antes, yo creo. Marfolino y Marfos. Antes, creo. Antes. Claro, porque ahí le vendíamos a los marinos. Era como una cooperativa de los Cooperativa. marinos. Ah, Claro. ya, sí me acuerdo de eso. Sí. Y después de eso nos fuimos a Zona Franca. Zona Franca. Sí, me acuerdo Y de después ya como mis hijos ninguno iba a seguir en eso, lo liquidamos. eso. Correcto. Pero una hija tomó la posta en el tema de De la danza. De la danza. Claro. Cuando se fue a estudiar a Santiago, ella es profesora de educación física y después se fue a España a hacer ¿cómo se llama? Un estudio especial, un posgrado en psicomotricidad. Ya. Y ahí ella aprovechó. Volvió bailadora. Volvió bailadora, ahí aprovechó, claro. ¿Viste? Sí. Después mi hijo trabaja en la constructora y gracias a Dios él ya trabajaba cuando Legario se enfermó. Correcto. Porque entonces él ahora siguió con todo, con eso y el campo. Y la María Eugenia, que es la menor, está terminando de estudiar siempre se me olvida el nombre, no sé por qué. No es psiquiatra, es como se llama los... ¿Psicólogo? Psicóloga. Psicólogo. Y ella es, aparte de que está terminando de estudiar psicología, ella es consteladora familiar. Así que ella está dedicada a esa área. Ya. Y con respecto al tema del baile, me imagino que debe tener muchísimas satisfacciones, anécdotas, Muchas, muchas, muchas. y algo que se pueda contar, algo que no... Esto no va a salir de la región. No, no, ¿No? no, no. Ah, ya. ¿Cierto? Presentaciones importantes que haya hecho que a usted le traigan lindos recuerdos. Mira, la verdad que cada una es un recuerdo especial. Y además yo tenía la suerte de, como tenía la pianista, y la pianista tocaba en la orquesta sinfónica, entonces ella reunía un grupito más chico, y ese grupito más chico me acompañaba en las presentaciones. Como un grupo de cámara casi. Exacto, eran presentaciones con música en vivo. Lo que yo recuerdo es que su academia se caracterizaba por hacer una gran función
anual donde presentaban los avances de las alumnas, pero por lo que Claro. escucho, anteriormente ustedes hacían presentaciones en distintos lugares. No, siempre ¿No? en el Teatro Municipal. Ah, bien. Lo que pasa, te confunde a lo mejor porque yo las hacía a beneficio, por ejemplo, del Hogar del Niño. Ya. Entonces todo lo que se vendía de entrada sacábamos los gastos y el resto iba para el Hogar Ah, del bien. Niño. Ya, participaban de actividades sociales igual Sociales. como academia. Sí, como academia, y nosotros con mi mamá igual, cuando yo tenía 12 años, íbamos todos los sábados al Hogar del Niño, no teníamos auto, así que íbamos a pie a enseñarle a los niños de allá y a las niñitas a bailar, a cantar, y mi papá les hacía los trajes y hacían presentaciones en el hogar. Entonces son cosas que ¿cómo te diría? Son tan gratas, son tan gratificantes, que todavía me encuentro de repente con las monjitas o con niñas que salieron de ahí y se acuerdan de estas cosas, y es muy gratificante. Lo que Todo pasa lo es que que sea arte. Eso antes era escuela, Claro. era la escuela 7, que no tenía el número 7 pero por alguna razón, el mismo número de la escuela 7 de acá, de que actualmente la De Bernardo la Higgins, gloriosa. de la gloriosa escuela 7, ¿no es cierto? ¿Ya? Me acuerdo que el ingreso a la escuela estaba por la calle precisamente Miraflores, y esa era la escuela Josefina Menéndez Betty. Claro. Porque ella donó, Ella la donó, Josefina claro. Menéndez Betty, la señora Sí, de sí, Mauricio sí. Brown, Sí. fue la que donó ahí para el Hogar del Niño. La Sara Brown también hizo alguna parte. Exactamente. ¿Cuándo pasa a ser entonces Mira, hogar de niños? O sea, siempre fue Hogar del Niño. Pero Era aparte, Hogar del Niño Miraflores con escuela. Ah, con entiendo, entiendo, tenía una Valero. escuela, Ya. una escuela que tuvo, o sea, no solamente para los niños que estaban ahí en el hogar, sino que era una escuela externa. Sí, Cualquiera claro. podía ir a esa Pero escuela. ustedes fueron a esa escuela 7. No, No, nosotros no, fuimos a la pues, escuela, a la que es actualmente la Bernardo Higgins. Bernardo Higgins, Esta, claro. no sé por qué razón tenía el número también, el número 7, y no recuerdo cuándo terminó como escuela, pero era una escuela común y corriente con planes regulares de educación, como cualquier otra Que escuela. asistían los niños que estaban internos y Ellos- además era para gente de afuera. Del barrio sur. Del claro, barrio ellos sur. por definición tenían que ir a esa escuela, iban ahí mismo, lógico. que eran los internos. Bajaban, pero digamos. Bajaban del dormitorio a la escuela. Ya, el Exactamente. sueño de cualquier niño, ¿ya? Cuando usted instala la academia, además estaba la señora Pablo Sí, y bueno, además estaba la señora Chávez. Betty yo... Chávez. Sí, O sea, eran las tres que habían. claro. Después la Nevenka y la Betty se separaron y yo me quedé de ayudante con la Nevenka y mi mamá de pianista de la Nevenka. Entonces seguimos con ella hasta que después yo en el 58 o en el 60 me separé. Y, El 60 partes con academia. Parto yo con academia propia. y esas tres academias, incluyendo la suya, era de ballet, no era de baile español. Ballet. Insisto, usted después Ballet. derivó en eso. Ah, Después ballet, yo derivé ¿era? en el ¿Y clásico eso- español. ¿Y eso se perdió? ¿No es cierto? Hoy día no existe ballet acá. Sí, Ah, no, está sí, la Miranda. Ah, mire Ella usted. hace ballet clásico Ya. y La Fabiola Argüelles, ¿no? También. también, también. y una señora Valladares. Ah, qué bueno. Ah, sí. mira. Yo veo cuando hacen las presentaciones. Sí. Pero parece que de harto bajo perfil, porque no son actividades que... No, que el uno de la hace. señora Valladares todos los años Ah, hace sí. una presentación. De hecho, ella vive en el barrio Prat. Yo la conozco perfectamente. ¿La patrocinan ustedes? No, No. no es necesario. auspiciado por No, Ferretería ella- San Marcos, ya que estamos partiendo el primer programa. No, Sí, pero ¿cómo no vamos a hacer una mención? Oye, Me la debes. ella está casada con el señor Martich y todos los años hace una muy bonita presentación Muy buena. La he visto por el en diario. el municipal y ese ballet clásico. Sí, Ella hace clásico. Parece ella que hace me clase. voy a- Hay otra niña que hace ballet árabe. sí, Ah, no, una no niña sé también que está hace poco, una Sí. chica solar. ella, Sí. exactamente. Paz Solar. Paz Solar que hace Ella. bastante La tiempo. Paz Solar. Ella, sí. Me voy a tener que acercar al lado cultural un poco. No, lo otro que tú te inscribas en la academia de Paz Solar y aprenda de odalisco. Claro. Para la próxima temporada podemos abrir A la próxima temporada claro, entonces Con- sale y hacemos bailando. con una presentación de aquí el señor Oye, Tafra. Claro, mira, Pero- incentivamos al señor Tafra de que No sé. ya. tome Mari- su vena artística. Mariñé, pongámonos Nos serios. vamos a ir. pero en el tema cultural, Magallanes tenía bastante acción, Mucha. ¿cierto? El teatro municipal
estaba... Y el politeama. Y el politeama también se usaba para eso. Sí. Oye, Es que él me llevaba a ver unas películas que mejor no le cuento. Y a veces Esas no deben haber sido en esos cuando teatros. llegaba Vilche, ahí No. en primera fila No, estábamos. y yo le contara, Mariné, donde me llevaba a bailar, nada de clásico era. No, me imagino. Sería donde sus amigas. No, de mi vecina, de aquí Ya. de Normita, él Perdón. era anfitrión ya. ahí. Le aclaro que estamos en el aire y el programa se ve en toda la región. Y deben estar las esposas de ellos viendo. Entonces. La mía ya está curada de espanto, así que... Oye, no, y Bueno. los vecinos del barrio Prat. Sí, pues. ¿Qué van a ¿Qué festejar? van a decir? ¿Qué van a Este decir? señor que vende comida para los perritos, dice, Claro, mire, sí. el pasado que tiene. Nos vamos a una pausa y ya volvemos a Tertulia Magallánica. Estamos aquí en un edificio simbólico del barrio sur, el Hogar del Niño Miraflores. El Hogar del Niño Miraflores está a cargo de la Orden Vicentina, de las Hermanas de la Caridad, orden que este año está cumpliendo 400 años desde el primer sermón dictado por Vicente de Paul, sacerdote, entonces posteriormente San Vicente de Paul, respecto, ¿no es cierto?, del desamparo del campesinado francés, especialmente de la gente pobre. Posteriormente, Vicente de Paul, en el año 1633, conjuntamente, ¿no es cierto?, con 12 mujeres, entre ellas quien fuera posteriormente Santa Luisa, fundan la orden de las Hermanas de la Caridad, sin ni siquiera pedir la autorización de la Iglesia, porque entendían de que la caridad no requiere autorizaciones. Solamente en 1645 se pide la autorización de la Iglesia para la conformación de la Orden Vicentina. Las Hermanas de la Caridad centran su acción en la asistencia a los pobres, a los enfermos. Así es como en Punta Arenas tuvieron a su cargo la administración del hospital regional, ¿ya? Y en 1944, gracias a una donación de Josefina Menéndez Betty, ¿no es cierto?, la esposa de Mauricio Brown, se levanta acá esta estructura que inicialmente fue hogar para niños en situación difícil y también fue escuela. Vemos que por acá, por esa puerta que hay acá por la calle Miraflores, esta daba ingreso a la escuela de niñas número 7, escuela Josefina Menéndez. De hecho, tenía arriba unas letras que estaban en bajo relieve ahí en el concreto. Incluso tenía una sección que era de color amarillo que la distinguía de la estructura de ladrillos de todo el edificio. Bueno, y aparte de eso, esto tiene su capilla, está el santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa, y los niños del barrio sur generalmente aquí hicieron su primera comunión. ¿Y tú? Bueno, yo también, pues yo la hice y a mí me dio la primera comunión el padre Alejandro Goich, que creo que esta fue una de sus primeras destinaciones cuando él vino como obispo acá, joven el padre Goich, ¿no es cierto? Él, era el regalón de las feligresas porque buena pinta tenía el padre Goich, entonces un tipo muy, muy simpático, muy buena persona. Recuerdo que el primer encuentro con él era el año 1968, no nos habló de la Biblia, de ninguna cosa. Lo primero que nos preguntó era si nosotros habíamos escuchado esa canción de Los Iracundos que decía: bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Ese fue el primer sermón que escuchamos, la canción La lluvia que cae de Los Iracundos. Entonces, esto se constituía, ¿no es cierto?, acá el Hogar del Niño, en un centro de reunión de los jóvenes y también el contacto, digamos, con la fe para quienes eran más cercanos a la fe católica, ¿ya? Y siempre acá en la hospitalidad, ¿no es cierto?, de las religiosas, y hasta el día de hoy uno puede venir aquí a la capilla. Para las Navidades arma su pesebre, que es una cosa muy, muy bonita, y también, como muchas cosas, es un gran recuerdo, ¿no es cierto?, de nuestra infancia y juventud.
saludamos a nuestros amigos de Tertulia Magallánica desde acá, desde el hogar del niño Miraflores. Nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes. Con esta cápsula volvemos a la tertulia magallánica desde aquí, de la Perla del Estrecho. Estábamos conversando con Marini en el tema cultural. Magallanes, ¿por qué tenía tanta acción? En eso estábamos. En eso estábamos. Bueno, no olviden ustedes que Magallanes era Puerto Libre y no estaba el Canal de Panamá. Entonces... ¿Y TV estaba? Pepe Lanza. Oye, no, hombre, estamos hablando de canales de televisión, de canales de fluviales, perdón, no de televisión. Ya. No estaba el Canal de Panamá y todos los barcos que venían de Europa para pasar a Buenos Aires tenían que pasar por el canal, por el Estrecho de Magallanes. Y aquí descansaban y hacían temporada. Venían las grandes embajadas Entonces las grandes embajadas artísticas de, ¿cómo se llama? Ópera, ballet, orquestas. Zarzuela. La zarzuela. Estos que iban camino a Buenos Aires. Exacto. Descansaban acá y aquí hacían temporada. Sí. Qué bueno. Y esa se hacía en el Politeama. Claro. Estamos hablando de las compañías artísticas, ¿no? Esas de Daniel Biche. No le bajemos el nivel de la conversación. Sí, por eso ya claro, porque si no sí, va a sí. empezar a hablar ya. Si lo veo medio No, es confundido. que, ¿sabes lo que pasa? Oye, que es muy terminen, interesante. terminen. Esteban, es muy interesante porque la gente va a recordar, mucha gente que ve el programa va a recordar que Eso. vio en el Politeama, que estuvo en el municipal, ¿cierto? Y obviamente el objetivo nuestro es que a través del programa la gente recuerde esos momentos bonitos cuando fueron a ver una función, fueron a escuchar una Ópera. orquesta o... Una zarzuela, como decías tú. Mira, acordémonos, perdón, María, mira, acordémonos, por ejemplo, el Teatro Politeama, con todas las embajadas artísticas que llegaban. Bueno, y ahí se zarzuela, hacía box, hacía box. todo. Bueno, después. También. El gimnasio de la Confederación El Deportiva, gimnasio que de la también era ocupado para una serie de espectáculos. Acordémonos del Instituto Chileno Yugoslavo de Cultura. Yo me acuerdo del tercer piso del Club Yugoslavo, este instituto creo que parte con Luka Bonasic. Yo me acuerdo ahí, hacían presentaciones, películas, me acuerdo en el tercer piso del Club Yugoslavo. Era tremendo el aporte del Instituto Chileno Yugoslavo de Cultura, cuando era cónsul Pedro Marangunic. Estoy hablando de los años 60, esas cosas yo me acuerdo perfectamente. Creo que por ahí también cosas que venían del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. El otro día me para alguien en la calle y Él me se dice, tiene que acordar oye, porque tú eres espérate, del pero, 40 y oye, tanto. pero espérate, oye, estábamos en la panadería y me dice el hombre, ¿cuántos años tiene Marino? Entonces le digo yo, mira, Adentro del- por todo lo que sabe. es menor que nosotros, le digo yo, pero tremenda cabeza que tiene, me dice. Sí, le digo yo, bueno, él es un estudioso y... Porque No, eso no. que él se acuerde del año 60. Lo que pasa es que yo he llevado una vida ordenada y no he asesinado neuronas, como ustedes. Ya, Las neuronas. bueno, Claro. entonces, Volvamos a lo cultural. vamos a la Vamos. parte cultural. Claro. Entonces, es cierto, es apresurado sacar conclusiones de decir, antes había más cosas culturales que ahora. Es difícil porque No. ahora No, tal vez antes la ciudad era más chica y las cosas se Exacto, notaban más. exacto. Eso puede ser un efecto. Pero tampoco es llegar y decir aceptar tabla rasa y decir antes había más cosas. Puede ser. Bueno, lo que pasa es que ahora, antes sabíamos lo que había, porque Eso, leíamos claro. el diario Sí, sí. y sabíamos, nos O informábamos. imagínate Ahora, tú que llegaba al barco no sé cuánto y Claro. viene la compañía tal de ópera, de opereta, de todo el mundo ya está atento a eso. Claro. y los medios de comunicación tampoco que uno Y se manejaba seguramente en dos, aquí tres, estaban ¿no? dadas las condiciones, igual había un teatro municipal que en esa época debe haber sido muy bueno. Y que Entonces además- están dadas las era- condiciones oye, para acogerlos. Además muy era bonito. cine. Claro. Además era cine. Yo me acuerdo que el teatro municipal Sí, Claro. pues, igual se ocupaba como cine, se ocupaba Sí. para las dos cosas. sí, sí. Acuérdate que el municipal era la réplica del El Colón de del Buenos Aires. Colón de Buenos Aires. Sí, sí. El Cervantes también se hacía espectáculo. Me acuerdo haber visto un festival de magia en Cervantes, por ejemplo, Sí, con Harbalay. claro, Harbalay, claro. Harbalay. Lo que pasa que
el escenario del Cervantes es muy chico. Sí. Y es muy Sí, corto. Es cortito. Es cortito. Sí. Y el Gran Palace también, bueno, se hizo el primer festival de la De la Patagonia. Patagonia, el Gran Palace, pero también que estuvo había ahí espectáculos. Mario, Sí, Legario, todos los del Club Andino pues. Y estaban el ahí. local que había en Fagnano con Armando Sangüesa, eso anterior, Sí, eso es mucho antes, Mario. que ahí hubo, después Yo no- estaba la bodega de correos, pero ahí Sí, siempre mi yo- padre, yo- me acuerdo que ¿En qué hacía- esquina, Oye, perdón? escúchame, ¿no Fañano con estarás- Armando Sangüesa, Fañano con no, Talca. ¿No sería Armando Sangüesa con Waldo Segel. Waldo Seguel? Con Sí, Waldo sí. Seguel, Ah, tiene ya, razón, es que Mario. me sí, tienen sí. confundido porque Sí. ustedes me cambian las Ah, cosas. ahí sí también Sí. hubo un... Y hubo box ahí, pues Mario. Claro, pues era un ¿En gimnasio. qué me- esquina, Pero- perdón, ubico? Waldo ¿Donde hay un Seguel, hotel? donde- ¿Donde hay un hotel ahora? No, No, al donde está frente. la al casa. frente. ¿Dónde ¿Dónde está la casa de los salesianos? ¿Dónde está la casa de los Justamente. salesianos? Ahí. Hay una bodega mucho Yo no que alcancé antes, a conocer eso. Eso ya en la década, mediados de los 60 ya no estaba funcionando como, había ya una era bodega. bodega de correos. De era. correos. ¿Tú te acuerdas de un regidor, Melón Hernández? Sí, pues, Don diputado. Hernández, que después fue diputado. Que después fue diputado. Del andamio al Parlamento. Bueno, Melón claro. Él Hernández. boxeó ahí. Alfredo Hernández, sí. Alfredo Melón Hernández. Él boxeó ahí. Sí. A ver, Marino, usted Queremos muestra la entrar- cámara primero. para Tenemos un... A esa cámara, No, a la mía. Mi cámara es No, esa. pues María. Sí. que- Esa es la del Barrio Sur. Bien. Yo soy tubular, no tengo cámara. Un chiste automovilístico. Sí, Ya. ya, bien. Bueno, un hermoso libro, Penas y Alegrías del Amor, María Inés Lluvero. Ella nos cuenta que ha pasado por un proceso, ¿no es cierto?, de reinvención, según se señala acá en el libro, el proceso en el cual han surgido algunas reflexiones, algunos recuerdos, algunos pensamientos en voz alta, que por algunas etapas de la vida tuvo que callar, ¿ya? Porque en su momento no tenían cabida, y creemos que ya pensó que ya había llegado el momento, a pesar de que quiso en un instante preciso quemar todo esto, eliminarlo, ¿ya? Y alguien la convenció de que esto era su vida y esto era bonito contarlo. Y creemos que esa persona que la aconsejó tuvo una gran idea, porque gracias a eso nosotros podemos, a lo menos en este momento, disfrutar de algo que vamos a compartir con nuestra teleaudiencia. El vino. Ni más que las musas, ni menos que las gracias. Es el dicho que tiene un amigo nuestro para la edad del vino. Buen vino. En mesa bien puesta, nunca debe faltar. Embotellado o litreado, según sea la ocasión. Estará siempre presente para bien o para mal. Pocos son los catadores que te saben degustar. Muchos son los borrachines que golosos te libarán. Los primeros te respetan, pues conocen tu calidad. Los segundos te devoran para una pena ocultar. El motivo nunca falta para un traguito echar. Celebramos y brindamos, en la mesa siempre estás. Tu presencia suelta lenguas, copuchitas y chascarros. Trae recuerdos de antaño y permite compartir entre anécdotas y penas. A parlanchines comensales, alrededor de esta mesa, algo nuevo descubrir. Ni más que las musas, ni menos que las gracias. Querido amigo vino, tu edad no importa ya, pues a lo largo de la noche un momento llegará que con la copa en la mano brindaremos por la amistad. Qué lindo. Un hermoso Qué poema. lindo. Felicitaciones. Oye, y sería bueno preguntarle cómo fue el proceso de esto, porque no es fácil escribir un libro. La verdad que yo iba escribiendo cosas así nomás como les conté. Y bueno, después cuando ya me decidí a tratar de ver si podía hacer algo, empecé a juntar, a hablar con Alejandra, después hablamos con Fulvio, y él me dijo, sí, yo te corrijo algunos detalles o sea, como yo no soy experta ni nada, entonces de repente se me iban los tiempos verbales, ¿te fijas? Y él me corrigió esa parte, y bueno, así fue saliendo, que ni yo me lo creía. Yo leí Recién ahora me lo estoy creyendo. yo El precio de la fama Y está recién el editado. reconocimiento. Sí, Sí, el sí. 31 de mayo lo sí, yo lancé. leí en el diario, ¿cierto?, que Alejandra Velasco, la señora que Sí. es directora del colegio, Exacto. Miguel de Cervantes, Sí. que ella había tenido algo que ver con el libro. Claro, ella fue la que me lanzó a este desafío. Y ahí está.
Y cuando dice Fulvio es el maestro de Fulvio Molteni. Sí, Claro. sí, él me hizo el prólogo incluso. Ahí está. Oye, recordando un poco, la señora Tena Canales, tu madre, tocaba en la Sinfónica de Magallanes y en la Benjamín Divanson, ¿o era la misma? Lo que pasa es que mi mamá fue la primera pianista de la Orquesta Sinfónica de Punta Arenas, Orquesta Sinfónica de Punta Arenas. creada por Benjamín Divazón. Y a lo largo de toda su vida ella estuvo en la orquesta en sus distintas etapas. Unas etapas bajas donde faltaban músicos, después se complementaban, bueno, el piano complementaba instrumentos que no habían, ponte tú. Hubo una orquesta muy grande de 40 músicos y así se fue manteniendo. Después Mateo Martinich la En los llevó años al... 70, me acuerdo haberla visto sí. ya en el municipal. Ensayábamos, digo yo, porque yo también tocaba. Ah, sí, eso. Tocaba violín. Y ensayábamos donde era aquí donde está ahora la tienda esta de el arte de vestir. Ya. Ahí estaba el Club Católico. Club Club Social Social Católico. Católico, Club Social claro, Católico cómo estaba no, ahí, la sí. kermés del 18. Exacto, Sí. Y los entonces bailoteos. Mateo nos llevó a ensayar allá. Ya. Y ahí ensayábamos. Después se fue achicando la orquesta, volvió a crecer y así siempre se fue manteniendo y mi mamá siempre estuvo en todas esas etapas. Hasta después cuando yo ya me casé y tenía mi academia donde vivo ahora, Olegario me dice una vez, oye, ustedes son las dos únicas mujeres que están en la orquesta. En vez de que ustedes tengan que salir todos los martes y jueves a ensayar allá, ¿por qué no los traes a ensayar acá? Era celosito el hombre. Agrandó la casa, pero claro. Bueno, a lo mejor era eso, ¿ah? Claro. Bueno, y finalmente ensayábamos en mi academia, claro. Y El cura Pete tocaba. El padre Pete, Sí, Mario Capellán, debes Mario conocerlo. Capellán, por supuesto, pues. Ferón Don español. Don Jorge Char Corona. Jorge Char Jorge Corona, Char. ¿Y Jorge el Char, hermano? hijo también. Jorge Char hijo también. Sí. Claro. Feroli. Feroli, ese Violinista. era de los tiempos de la primera orquesta. Sí, pero yo me acuerdo porque hubo un tiempo en que tuvieron una academia, esta orquesta, y funcionaba en el tercer piso del Teatro Municipal. Ya. Estoy hablando de los años 75, 76. Yo estuve estudiando violín y contrabajo. Ah, sí. Con Feroli, violín, sí. ¿Viste? Entonces Yo yo tengo, te yo dije tengo, que él era Y completo. con Miranda. yo tengo mis gracias también, ¿ya? Y Yo con pensé que la Miranda. gaita era lo tuyo. No. Violín y contrabajo con el señor Moraga, que era músico de la Armada. Ah, Era Armando Moraga. Armando Moraga, que era saxofonista de la Armada y que Sí. vivía en la calle, en Gobernador Biel. Sí, ¿ya? claro, claro. Y Feroli vivía en Avenida España, un poco más allá de su casa, llegando casi a República. Él vivía realmente por República. Por República, Donde sí. vivía el doctor Araya, un poquito más arriba. Sí, ahí Sí. vivía Feroli. Sí. Sí, y estoy tratando de acordarme otros músicos. Bravo puede ser uno que era percusionista. Antero Bravo, ¿no es sí. cierto? Sí. Él era Sí. percusionista, Sí. profesor de Carlitos. Claro, y había muchos músicos de la Armada que también participaban Claro. en la Sinfónica, como en el caso de Armando Moraga. Sí, Y aparte de la sinfónica, ¿habían otras expresiones musicales? O sea, otras bandas, otros grupos. Es que estamos hablando de mediados de los 70, acuérdate que fue toda el surgimiento de todos los conjuntos, principalmente al alero del Colegio San José, los Exacto. conjuntos folclóricos, estamos hablando de esa época. exacto. Ya. Y Marino, hagamos un recuerdo de cuántos más habían, porque me parece que era muy extensa la manifestación artística en esos, De los en esos conjuntos. tiempos. Sí, Claro, Bueno, ¿no? sí. Patagonia 4, que fue el más conocido. Ah, verdad, tú estás hablando de conjuntos musicales. Eso, de O sea, eso me No, preguntan. estábamos. o América vocales Sur. o musicales. América Sur América- también. América América Sur, Sur. Cormorán. Llamaban voces de Llamaban- Martín Guerá. Estaba- Todo de lo caso. Está bien, de pero los por casos, ejemplo, sí. ahora que hablaban de los señores Sharp y esto de la sinfónica, me parece Sí. que no había algo que se llamaba la estudiantina o algo por el Ah, la Claro. estudiantina era de los yugoslavos. La estudiantina de estilo. Yugoslava. A eso voy yo. Sí. ¿Cómo se llama ustedes? ¿Saben cómo se llama? Tomislav. Se llamaba Tomislav, Tomislav, sí. ¿cierto? Exacto. Pero la Tomislav... Y eso era una orquesta de instrumentos.
Claro, Una sí. exposición Todos instrumentos yugoslavos. que están ahora un poco en una especie de museo que hay en el club. Sí, Sí. bueno, Le pero vamos a dar de- una tarea, cuando usted vuelva Oye, a ser de hecho, presidente del club, no, si va a no- retomar la estudiantina. no es necesario. Oye, que una yo cápsula vuelva. podría ser perfectamente ¿Sabe en el qué? club. Mira, en este minuto, el club está trabajando en conjunto con la embajada, este es un dato aparte, digamos, en conjunto con la embajada y con Jorge Sharp Galetovich, ¿Ya? en intentar presentar un proyecto, ¿cierto?, a la comunidad europea, en este caso, para que lleguen fondos con el objeto de volver a tener todos estos instrumentos que no son instrumentos que uno lo consiga en el mercado local, Ya. No, pues pues. son instrumentos folclóricos Y fabricados a partir de algún elemento seguramente y son propio de la tierra donde de- representan. son croatas, básicamente son todos instrumentos croatas, pero yo pienso que de aquí a 1 año o 2 años eso ya se va a conseguir. Oye, a todo esto, a propósito de estos conjuntos, porque en algún momento hablamos en un programa anterior de los conjuntos, pero nos olvidamos del conjunto femenino que había en ese tiempo, uno de los conjuntos femeninos, Paralelo 53, Sí. donde estaba la Angelita Valladares, Ángela Domenech, creo, Sí. Verónica Portus, Lisette Sepúlveda, hermana de Héctor, que estaba en Patagonia 4, y Jimena Díaz. Son los que yo me acuerdo más o menos, Sí. Paralelo No. 53. Con el Paralelo 53, con ese recuerdo, nos vamos a ir a una nueva cápsula de esta tertulia magallánica. Ernesto, cuéntame, ¿cuántos años llevas tú acá ya en el local? Qué difícil de pregunta. Probablemente como 40 años. 40 años, Sí, más o porque la peluquería antes estaba en Borias, ¿no? No, esta empezó acá con mi abuelo. Ajá, Y de aquí hubo una sucursal. Y esa sucursal fue la de Boris. Pero esta siempre siguió acá. o sea, tu abuelo ya era peluquero, Mi abuelo vino de peluquero, el de Croacia. de Croacia. ¡Qué buena! Sí. ¿Y tu papá siguió? La peluquería es lo mismo que un tío. Ya. Entonces, dos peluqueros. Mi tío trabajó en la dirección con los militares, Ya. en la 5ª división. ¿Y tú cuándo comienzas? Yo comienzo más o menos a los 14 años, empecé a practicar. Empecé a trabajar trabajé en el almacén Líbase, y después de ahí me vine a la peluquería. Pero me acuerdo que hacías clase en el Liceo Industrial En igual. el Liceo Industrial hice clase 37 años, Claro. de dibujo técnico. Pero como local yo creo que es el local Más antiguo. en Punta Arenas, el más El más antiguo. antiguo. Y qué bueno que has ido recolectando distintos tipos de artículos que se mantienen, ¿cierto? Que realmente yo he sido cachurero. Ya. Ah, tengo cualquier cosa. Ahora, con estas cosas que ustedes ven acá en la peluquería, me pasa de que algunos me traen algunas cosas, después vienen y empiezan a mirar a dónde tienen las cosas, así que tengo que pegarlas. Ah, Ah. sí, pues si te traje esto, ¿dónde está? Claro. Entonces, las cosas que todavía no las pego, las tengo acá. Que hay que ponerla. Tengo que ponerlas. Pero ahora ya tengo que empezar a buscar Espacio. espacio para... Esto es la aviación, esto es el ejército. Oh, Marito Nahuel. Estaba ahí sentado en una banca del cine Cervantes. Dígame. ¿Tú te cortaste el pelo alguna vez aquí? Sí, cuando chico? sí. No, y no cuando chico. Hasta, También hasta cuando hace poco, grande, hasta cuando sí. le quedaba. Sí. No, lo que pasa es que me quedaba hasta hace un rato, pero Ernesto hoy día me ha pelado más de la cuenta. Que yo me cortaba acá también, porque como yo vivía aquí cerca, Sí, pues. y a la escuela 7, la pasada. O sea, Acá eres está. parte de la historia. Aquí está Don Abel Vargas. Me acuerdo, tenía un ayudante usted que era más joven,
y los No. carros de bomba. Al contrario. ¿Al contrario? Claro, al contrario. Ah, Estaba Don Abel y yo estaba allá. Oye, Este era- Mario era René, bombero también. Marito, te cuento, don Abelito Vargas, él es figura en el barrio Prat. ¿Cierto? La familia Vargas es una familia muy Y antigua, venía el barrio Prat para- muy respetable del barrio, ¿cierto? Y don Abelito sobre todo, Justamente. él era pero la figura. ¿Quién no conoció a don Abelito? Claro. Bueno, yo me acuerdo de los carros bomba aquí. Los Había tenía una atrás. colección de carros bomba. Pero ahora tengo fotos de los bomberos. Los bomberos. Pero eran carros de juguete, me maravillaban. Don Abel Vargas fue el que me enseñó en la peluquería. Don Abel, no, Don es Abel. cierto que él era figura Sí. y no hace muchos años que falleció. No, no hace mucho. Y como siempre el barrio Prat sigue en la palestra, vos, Claro. Marito. ¿Y tu papá estaba acá con don Abelito No, entonces? no. Mi padre dejó de trabajar de peluquero y llegó Don Abel. Pero en la peluquería de Boli. Porque mi papá empezó a trabajar de gerente de 2 estancias, Morrochico y La Portada. Ah, se fue al mundo ganadero. Justamente. Entonces cuando estaba desocupado llegaba a la peluquería, como lo que hacía yo. Cuando No estabas en me clase. me iba a la escuela a hacer clases y cuando no tenía, me venía a la peluquería. Oye, pero los felicito que nunca hayan dejado, digamos, el oficio, porque pudieron haberlo dejado. Sí. Qué bueno. Y haber mantenido el local tal cual. Po. Tipo. Oye, pero estas máquinas que yo veo Esas allá son de mi arriba, abuelo y esas mi padre. máquinas son de tu abuelo, de tu papá. Sí. Claro, porque antes no existía la máquina eléctrica, ¿te acuerdas No. que era? Y esa máquina tenía el problema que tironeaba un poco. Ay, ay, ay. Yo lo que siento haber regalado la máquina, una de las primeras máquinas eléctricas. Era con motores, venía un cable y Parecía la máquina Esquila. muy parecida. Muy parecida a la máquina. Corte, ¿cómo te va a cortar? Regular largo, era. ¿Te acuerdas que no había muchos cortes? No, ahora ahí. Ahora ahí, Ernesto, ha sido muy grato estar contigo. La verdad que no estoy muy conforme que me hayas cortado tanto el pelo. Pero bueno, muchísimas gracias de todas maneras, Ernesto. Igualmente ustedes. non avrò il sogno più bello sarà. Mariné, algo me voy a tomar la libertad. Aquí en la Perla de Estrecho tenemos una pared con muchos personajes magallánicos. Sí, Las únicas 3 generaciones que están presentes es Doña Tena, ya, está tu foto y la de Mariné Pérez Lluero. ya. Gracias. La única familia. Después hay de 2, pero Ya. los 3 son los únicos. Ah, mira tú qué bien. Don Esteban nos va a presentar aquí, estamos oliendo muy bien, no hemos Sí. probado todavía. Esta es la 4ª temporada y me corresponde en cada uno de los programas traer alguna curiosidad. Esta es una curiosidad moderna, está recién elaborado, pero que nos tiene que llevar al pasado, cuando en muchos lugares de la isla, descendientes de españoles elaboraban su propia sidra. Les recuerdo que la palabra sidra como tal significa, ¿no es cierto?, que está elaborada en base a manzana, pero en Europa se hace a partir de diversos frutos. Y mi abuelo, inmigrante español, Francisco Ros Batista, él siempre nos preparaba en el campo sidra de ruibarbo. Y mi hermana junto con mi cuñado han iniciado un emprendimiento, no encontraron nada más bonito que homenajear a nuestros inmigrantes y sacaron una sidra de ruibarbo, con la cual yo quiero pedirles que brindemos por nuestra primera invitada y por nuestra 4ª temporada. Salud, amigos. Salud. 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 Qué bueno, Huele muy bien. Qué huele Sí. bien. Sidra de ruibarbo. Oye, ¿y esto se vende en el comercio, en No, algunos esto locales? no es para hacer publicidad ni promoción. No está haciendo Ya, propaganda ya, subliminal ya como te lo otros. aclaramos Oye, ya. Esteban. Perdón, este es un emprendimiento, esto es una prueba, este es el producto que está Ay, qué listo rico, para ser agradable. lanzado, es la versión que va a salir al mercado y no sé cuándo
Mario, lo quise traer como, insisto, No, yo entiendo novedad para que- disfrutarlo. En algún momento va a Que estar... tú no te manejas en la venta, eso lo entiendo. No, yo no Oye, quiero muy usar- agradable. Así es. Bueno, Muy entonces, agradable el salud sabor. también por Salud. el equipo de producción de Salud. ITV que nos ha acompañado. Muchas gracias todo a este ITV tiempo. por esta cuarta temporada, a su Yo igual ejecutivo. quiero y a- agradecerles mucho. Muchas gracias. Don Marino quiere despedirse con algún... Sí, ¿Tenía que decir algo usted o no? teníamos una consulta porque no se sabía, ¿cierto?, respecto de don Olegario, de qué equipo de fútbol es el caballero. Y usted se ríe porque parece que tiene algún antecedente. A ver, hable, Mario. Marina, ¿usted me podría decir de qué equipo de fútbol es don Olegario? Y para que lo escuchen, usted sabe, cientos de miles de hinchas que se van a poner muy Todos contentos. los millones. Todos. Igual que usted, Wanderino, Wanderino. salud por don Olegario. entonces. Salud. Muchas Salud. gracias. Por Y por Olegario, la sí. gente del Wander, que a lo menos son 3 en la región. Por lo menos ya Ana estuvo. Carreño de Porvenir, don Olegario Pérez y Y Marino. Marino Muñoz. No te Salud olvides por los- usted. de los Nahuelquín. Bueno, así nos despedimos. Gracias, Mariné. Muchas gracias a gracias. ustedes por haberme invitado. Quedaron tantas cosas en el tintero que parece que vamos a tener que repetir. Esperamos tenerte de vuelta por esta mesa. Bueno, con todo agrado, porque fue muy simpático y muy agradable el momento que pasamos. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. Aquí nos despedimos desde la Perla de Estrecho en esta tertulia magallánica.